Hasta hace pocas décadas, muchos psiquiatras aún ignoraban las consecuencias que se producen en el cerebro de las personas que son rechazadas, especialmente cuando sucede en edades muy tempranas. Fueron casos como los de las niñas Oksana y Ginny los que permitieron evaluar el daño que provoca el aislamiento. Sus historias están marcadas por el abandono, el confinamiento e incluso conductas salvajes. Los diversos documentales sobre ella la muestran imitando a un perro, pero detrás de esa conducta hay una conmovedora historia de la vida real. Oksana Malaya nació en 1983 en una granja muy pobre de un pueblo en Ucrania. Su progenitor era alcohólico y su madre una mujer con muchos hijos y necesidades. Una noche cuando tenía 3 años, mientras sus padres discutían, la dejaron afuera de la casa. Se olvidaron por completo de la pequeña, pero ella caminó hasta una perrera cercana y se acurrucó con los animales que se encontraban allí. Los siguientes 5 años, los canes que le ayudaron a sobrevivir se convirtieron en su familia y aquel refugio fue su hogar. Oksana aprendió a imitarlos y de esa manera se comunicaba con ellos. Hasta que en 1991 la menor fue rescatada. Tenía 8 años y apenas sabía hablar, pero increíblemente ladraba y caminaba con sus manos y pies. Fue llevado a un orfanato donde le enseñaron a andar erguida, a comer correctamente y a comunicarse con otros seres humanos. Luego fue puesta al cuidado de un centro para personas con discapacidades, pues era evidente que la experiencia que había vivido a tan temprana edad afectó sus movimientos. En 2006, la psicóloga infantil británica y experta en niños salvajes Lynn Fry conoció a la joven que en ese momento tenía 23 años y se encontró con una persona que, a pesar de sus progresos, conservaba rastros de su pasado. Luego de un largo tiempo de permanecer en la clínica, su padre la visitó. Ella pidió volverlos a ver. El reencuentro quedó grabado en video, pero él no pudo hacerse cargo de ella. Nunca se conoció el paradero de su madre. Oksana Malaya era una persona completamente sola en el mundo y en el hospital en el que vivía. Sus únicas compañías que realmente le reconfortaban emocional y físicamente eran los perros del lugar. Y si bien en la actualidad no hay datos exactos, se cree que continúa en el centro de rehabilitación, pues en el mundo exterior no tiene ningún tipo de protección. Situaciones como estas han dado a los científicos extraordinarias oportunidades de conocer más sobre el ser humano y sus comportamientos, pero también han puesto de manifiesto la negligencia infantil y la crueldad con la que son tratados indefensos menores de edad. Otro caso estudiado por muchos psicólogos, lingüistas y científicos relevantes de la época fue el de Ginny Wiley, una joven descubierta en 1970 con severos retrasos en su desarrollo y que no había aprendido a hablar. Cuando las autoridades del estado de California la encontraron, le dieron al adolescente de 13 años el nombre de Ginny, pues sus padres ni siquiera le habían puesto uno. Su progenitor, Clark Wiley, era un hombre criado en varias familias de adopción. Fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Era agresivo, odiaba los ruidos y a los niños. Su carácter empeoró luego de que un conductor alcoholizado atropelló a su madre adoptiva. Su mujer, Irene Oglesby, se quedó embarazada 4 veces. Los 2 primeros hijos fallecieron a los pocos días de nacidos. Luego llegó John y después la pequeña. Ginny nació con una dislocación congénita de cadera y comenzó a hablar un poco tarde, cerca de cumplir 2 años, por lo que un médico familiar sugirió que la niña presentaba problemas de retraso mental. Entonces Clark decidió encerrarla y ocultarla de los demás, relegándola cruelmente a una vida de total aislamiento en una habitación a la que nadie más que él tenía acceso. Permanecía atada casi en todo momento a una pequeña silla con un recipiente en la parte inferior para hacer sus necesidades, con los brazos y piernas totalmente inmovilizadas. A base de maltrato físico y psicológico, aprendió que no debía gritar ni jugar, sino guardar absoluto silencio. Para dormir, la acostaba metida en una jaula. Clark se paseaba por la casa con una pistola en la mano para intimidar a su hijo John y su esposa Irene, quienes también vivían amenazados. Además,
ella sufría de ceguera progresiva por cataratas y desprendimiento de retina, por lo que se desentendió de Ginny. Esta fue la vida de la pequeña durante 11 años aproximadamente. Cuando la policía apareció en la casa, el padre se suicidó con un disparo en la cabeza. Irene perdió la custodia de sus hijos. La menor sufría un retraso mental grave, problemas de instrucción y deficiencias psicomotrices. Estaba desnutrida, apenas podía caminar y moverse. Le costaba enfocar a la distancia, ya que nunca en su vida había visto más allá de las paredes de su habitación. Evitaba producir el más leve sonido, ya que sus padres la castigaban. Quienes estudiaron su situación la vieron como una oportunidad para comprender más sobre la naturaleza del lenguaje y sobre la teoría del periodo crítico del aprendizaje, que dice que cada habilidad mental solo puede aprenderse en un momento determinado de la vida. Luego de su rescate, los científicos consiguieron que desarrolle la comunicación no verbal y la capacidad de relacionarse con otras personas. Un año más tarde, fue capaz de utilizar algunas palabras para exteriorizar sus emociones y recuerdos, pero los médicos no lograron determinar si realmente existe una edad límite para aprender el lenguaje hablado. La hipótesis más extendida dice que esa edad está entre los 2 años y la llegada de la pubertad, y que pese a la voluntad del ser humano, es imprescindible la interacción con los demás. Ginny dejó el hospital cuando su madre denunció a los médicos por tantos análisis que le hacían. La joven pasó por 6 adopciones, en las que también fue maltratada, y terminó en una clínica de trastornos mentales en California. Afortunadamente, hasta la fecha, solo se han dado 2 casos de estos conocidos como el experimento prohibido, pues para seguir estudiando estas temáticas se necesitaría aislar desde pequeño a un niño y que se repitan las crueles condiciones en las que Ginny se desarrolló y que afectaron su vida para siempre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.